Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Enfoque Matinal. Hace 122 días que República Dominicana se enfrentó a su primer día de estado de emergencia. Hoy estaríamos hablando de lo mismo, aunque en condiciones similares en diferentes etapas. Deseamos lo mejor para nuestro país y en ese mismo estado de ánimo hoy traemos un programa con mucho contenido. Saludar a nuestro equipo completo. Nelson Rodríguez, Pablo Macchini nos acompañan desde sus casas como manda el momento, la virtualidad. Así que aquí estamos. Abrazo, amigos. Muy buenos días Alice, Nelson, buenos días país, buenos días República Dominicana. Un día más, aquí estamos para cumplir la labor con mucho gusto. Rodríguez, dime. Un día más, compañero, ya dentro de la situación de emergencia nacional. Esperemos pues a ver qué trae el barco en las próximas horas, porque señores, lo del coronavirus es el gran tema, y no solo en el país, en el mundo. Yo recuerdo que la OMS alertó varias veces sobre una posible segunda oleada, y si no llegó, está por llegar, porque fíjense la cifra de la Organización Mundial de la Salud. El jueves hubo un récord mundial de casos positivos diarios de 252.500 nuevos contagios. Y el sábado se rompió la misma marca, 259.848. El sábado es el registro diario más alto por ahora. Si no hay una nueva ola, vamos a ver. Europa no está siendo muy castigada en estos precisos momentos, pero no hay por qué dudar de que allá vuelva a producirse un rebrote. 14.400.000 casos de contagio hasta hace un rato y más de 600.000 personas fallecidas. 606.000 hace un ratito. Estados Unidos lidera con más de 140.000 fallecidos, seguido por Brasil con 78.000. Señores, eso es un crimen. Recuérdense que hace mes y medio nosotros hablábamos de 18.000 fallecidos en Brasil. Y en tercer lugar, Gran Bretaña con 45.000. Y México, ahí se metió en la tabla de posiciones, México con 38.000 fallecidos. Pero ni modo, la situación no es distinta en la República Dominicana. Ya ustedes vieron que como buenos hermanitos fue aprobado el estado de emergencia nacional por 45 días el viernes por los diputados. Señores, eso de los diputados el viernes era primoroso. Nadie recordó las fieras batallas que se dieron antes para tumbar el estado de emergencia, para que no hubiera toque de queda, incluso hasta instancia en el Tribunal Superior Administrativo se elevaron para que declararan ilegal el toque de queda porque limitaba los derechos de algunos de los candidatos y candidatas a hacer campaña. Por eso, insisto, lo decía el viernes, en que no debe hacerse recaer todo el peso de la culpa en la indisciplina de la gente, en los muchachones, en los fumadones tomando cerveza. Eso tiene su cuota, eso aportó o ha aportado su cuota, pero el gran peso recae sobre el liderazgo político y social, no solo por las marchas y caravanas, sino porque predicaron mal con el ejemplo. Usted sabe el peso en la mente de la gente que tiene ver a los principales líderes, comenzando por el presidente de la República, en las calles como si nada. Esos días finales de la campaña fueron terribles, porque el liderazgo responsable, las personas de influencia social deben tomar en cuenta cómo impactan en la gente, cómo impactan en la mente de la gente. Por eso yo subrayo que quizás no se llegue a sopesar debidamente el peso que tuvo esos días finales de la campaña, gente pidiendo con piquete en la Junta que le dejaran votar el mismo día de las elecciones. Ya salimos por suerte de las elecciones. Recuérdense que estaba en carpeta la posibilidad de una segunda vuelta, pero hasta ahora ostentamos el récord del primer país en el mundo que hace o ha hecho unas elecciones nacionales en medio de la pandemia. Pero ni modo, no podemos quedarnos solo en el lamento. Ya con la emergencia nacional aprobada, esperemos hoy el horario del toque de queda y cualquier otra medida adicional, no sé, debiera
producirse algunas otras medidas, es muy probable que el toque de queda, voy a especular, esté dividido en dos partes, que comience hoy, no sé el horario, ni me lo imagino, hasta el 14 de agosto. O sea, un decreto, 26 días, 25, 26 días, el 14 de agosto. Entonces ahí le dejen ya a Abinader que asuma y que ya él ponga por decreto la cantidad de días de toque de queda que piense él. Parece que va a ser una toma de posesión un tanto frugal. Ya me enteré que no habrá el gran acto, el gran cóctel que hacen en el Palacio de bienvenida. Se va a vender la idea de que es para frugalidad. No, es que sería una imprudencia celebrar ese acto apretujado. No cabe la gente en el Palacio para ponerse donde el presidente electo lo ve. Pero reitero, la situación es bastante delicada. Si usted le mete al boletín 122 del domingo, se va a dar cuenta que ya los casos positivos superan en más de 1.600 los recuperados. Es una puja, 26.780 activos y solo 25.900 recuperados. Recuérdense que el 1 de junio hemos hecho esa proyección, solamente habían 6.000 casos activos y 10.800 los recuperados, y que la tasa de positividad el 1 de julio, hace 45 días, era 18, y ya el domingo era 29 la positividad, 29.4, así que 11% más que el 1 de junio. Y en los últimos 5 días, para nosotros eso es mucho, señores, los fallecidos en República Dominicana son 71. A propósito de toque de queda, tengo un video por ahí que podríamos ponerlo de fondo. Yo me inclino porque se aprieten más en lugares específicos, aunque eso no es fácil. Por ejemplo, en el Distrito Nacional. O sea, ¿cómo usted pone un toque de queda específico para el distrito que no afecte la provincia completa? Y viceversa, un toque de queda en la provincia de Santo Domingo que no tenga la misma duración que en el Distrito Nacional. Es bastante complejo. Miren, eso que está ahí en el fondo, eso fue un video que compartió alguien ayer en las redes sociales. Ayer domingo, la persona que está filmando dice que los domingos el toque de queda debiera comenzar a las 2 de la tarde, mínimo a las 2 de la tarde, porque los domingos principalmente la gente se desacata, más que los sábados en las noches. Pero ahí está, las imágenes valen más que lo que yo pueda decir. Yo termino, a propósito de que comience el estado de emergencia, que está la expectativa del decreto que deberá salir en las próximas horas, fijando el horario del toque de queda, que yo no tengo muchas expectativas, porque recuerden que Montalvo dijo el jueves que la actividad comercial va a seguir igual, que no va a haber cierre de fronteras ni de aeropuertos, no se va a afectar el turismo. En ese sentido, yo creo que no será muy drástico el asunto, aunque sí debieran disciplinar un poco. Por ejemplo, esa manifestación ayer del diputado Botello, de que por el 30% de los fondos de la AFP, eso había que dispersarlo de manera amigable. Pero decía que termino llamando la atención que hay que crear conciencia, no solo alarmar. O sea, más que meter miedo, ni con la sola represión esto se va a resolver. Hay que apelar el librito de privilegiar el involucramiento de la gente. Se está poniendo en primer lugar decir a la gente que se recoja, que se movilice solo cuando sea necesario, y no se le da protagonismo. Yo menciono a los grupos organizados de la sociedad, asociaciones de profesionales, universidades, juntas de vecinos, iglesias, los líderes locales. En un momento el ministro de Salud dijo que estaba haciendo contacto con los líderes locales. En todo caso, si es cierto que, como dicen, que el coronavirus llegó para quedarse y que debemos aprender a convivir con él, con más razón para que el reto sea asumido por toda la sociedad y no dejar que el partidarismo político se ocupe de todo, porque ya vimos que pesan más sus intereses, señor Pablo Macchini. Lo cierto, hermano Nelson, que
que vamos mal, porque ya esto comienza a tocarnos cerca. No sé tú, pero a mí no me transcurre mediodía sin que entre un mensaje, un DM, un WhatsApp, una llamada con un nuevo amigo relacionado, hijo de un amigo que ha sido contagiado, con el drama que significa esta pandemia. Esto no es ni siquiera el SIDA, que si usted no se hacía transfusiones y no tenía relaciones sexuales, usted se hizo la prueba y bueno, adelante, ¿no? Cuídese. Esto no, esto cada vez que en un lugar aparece alguien positivo, es una crisis primero para la familia. Personas mayores, aquí es muy común que se viva con los abuelos, tienes hijos pequeños. Entonces ya esto vemos cómo se nos está disparando, incluso, insisto, nos está ya tocando la fibra más personal. Un abrazo grande a Alberto Caminero, que yo, gracias a Dios, me enteré de cuando ya está en franca recuperación, pero pregunté y me dicen que le dio un buen susto. Y ahí está Abel de Santiago, Abel Martínez, el alcalde. Y usted sigue por ahí, uno tiene amistades, familiares que están contagiados con lo que esto significa. Pero ya el último informe, ya hay 1.336 casos nuevos. En los últimos días el promedio superaba siempre los 1.000, como si nada. Y son unos 1.336 casos que no podemos engañarnos, vendernos mentiritas nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay un gran problema con las pruebas. O sea, las pruebas se logran esperando muchísimo tiempo. Hay una especie de cuello de botella en el laboratorio nacional. Hay una congestión en las llamadas. Y entonces, bueno, anda la gente traficando influencia de las buenas, pidiendo favores desesperados. Pero, ¿qué vamos a hacer? Porque ese dato de 1.336, bueno, ¿cuántos contagiados nuevos tendríamos cada 24 horas si hubiese un buen acceso a las pruebas? No serían 1.336. Entonces es un asunto serio. Quizás la mejor noticia es que tenemos una tasa de letalidad de 1,88 cuando la mundial anda por 4,2. Pero volvemos a hacer el llamado de no autoengañarnos. ¿Por qué? Bueno, porque lo de la tasa de letalidad tiene que ver también con la información que llega. En definitiva, creo que es la mejor noticia dentro de esta época de cosas terribles, pero a uno le llama la atención porque si hay algo que todas las investigaciones de todas las universidades ya hay unificación de criterios, es que esto, usted tiene 3 cosas por hacer: uso constante, frecuente de la mascarilla, frecuente lavado de manos, como si usted fuera un obsesivo compulsivo, un paciente obsesivo compulsivo, lavarse las manos por cualquier cosa, y lógicamente el distanciamiento social. Eso lo sabe todo el mundo. Ya no hay manera de publicitarlo más, presentar más cortes, más llamadas, más invitados. Nosotros invitamos toda la semana 1 o 2 excelentes especialistas que vuelven y explican todo. Y esto nos lleva al otro gran problema: ¿cuánto falta? Porque ahí está la desesperación. ¿Cuándo me dará? Porque ¿cuánto falta? Bueno, en el mejor de los casos se habla de que no antes de la primavera del año que viene. Esos son los más optimistas. También podría ser en el invierno del año que viene. Incluso en este momento, en el mundo entero hay unos 169 ensayos en proceso, pero solo 3 están en la fase última, que son 3 fases en la fase 3. Uno está en la Universidad de Oxford, en Reino Unido, el otro lo tiene el gobierno chino y el otro es la empresa Biotecnología Moderna, que tiene una asociación con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. 3.
y todavía le faltan, el último le faltan unas dos semanas. Pero hay más. La gran pregunta que se hace es, bueno, y cuando, llegó abril, la primavera, la poesía, qué bonito, el verdor, llegó, tenemos la vacuna, ajá, Maquinini, y la distribución. Pero no nos adelantemos, porque ese es un problema. Precisamente por eso los rusos, que siempre están adelante en estas estrategias, ya hicieron vía su farmacéutica RFAR un convenio con la Universidad de Oxford, que está adelante en el proceso de buscar la vacuna, para que la farmacéutica anglo-sueca, que se llama AstraZeneca, pues pueda desarrollar, pueda ser distribuida esa vacuna al pueblo de Rusia, pero también a 30 o 50 países de la órbita de lo que antes llamábamos la Unión Soviética, todos esos países cercanos. Y República Dominicana, bien, gracias. Pero hoy, señores, se anuncian las medidas. Ya se avanzó el cierre de playas, bares, restaurantes. Se habla de que el toque de queda podría comenzar a las 3, quizás a las 5, pero ese no es el tema. Yo creo que en el centro de todo esto me parece también positivo lo que propone, de lo que habla Nelson, de involucrar a la gente en el proceso. Lo único que, como les digo, el hecho de que el coronavirus llegue a una casa crea un caos terrible, incluso a una oficina. Yo tengo un caso de una persona muy cercana a mí, que un compañero de trabajo dio positivo y se sienta a la izquierda del cubículo donde ellos trabajan, y ya eso ha sido una cosa terrible para toda la familia, porque ese muchacho vive con su abuela de 82 años y podría estar entonces contaminado. Entonces, lo de involucrar es que el presidente del Rotario, que nos estaba ayudando, si su hija sale con coronavirus, se va a volver loco, porque ya no es solo la hija, son los otros hijos, la abuela. O sea, el drama familiar que esto implica no da espacio a la irresponsabilidad, y ya no hay manera de publicitar más, de decir más lo de siempre. Lávese las manos, use siempre mascarilla, respete el distanciamiento social. Ya no se puede decir más. Entonces, uno espera que, ya que presionado por la parte económica hemos abierto el turismo, que es otro tema, porque como decía mi hermano Víctor, a esta altura nos vamos a morir todos ricos, eso sí, por el éxito económico, pero nos vamos a morir, y se nos murió. Entonces yo me reitero en la afirmación de que todo lo que se va a hacer estará muy bien en la parte de las medidas y todo este. Ahora, ¿qué se va a hacer con quien irrespete? ¿Qué se va a hacer? Ahí está el Estadio Quisqueya, se pueden poner unas casas de campaña, y que cada persona que sea detenida bebiendo romo, en gozadera, en casas de baja clase media, en barrios pobres o en los ricos, sea no apresado, sino colocado en ese lugar por 14 días. Pero yo insisto en que en el meollo de todo esto está el régimen de consecuencias a disburgos. Sí. Ayer la Comisión de Salud del Gobierno, que estará a partir del 16 de agosto, estuvo reunida todo el día, y hoy comienza su encuentro a las 9 de la mañana, la comisión de alto nivel que tiene el gobierno del presidente Danilo Medina. Si están en muchos amores o no, lo sabremos dentro de poco, porque cuando el gobierno del presidente Abinader, del próximo presidente Abinader, entre ahí, sabremos si continúa con el mismo librito o no. Pero ustedes han dado muy duro. Yo creo que así es que tenemos que ser de crueles con la gente, de directos, para ser honestos, de directos con lo grave que es el momento. Miren, si nosotros continuamos a ese ritmo de 1000 casos y pico por día,
a 28 días que le queda para la toma de posesión a este país, estaríamos con 28.000 casos más. Hoy tenemos 50.113 casos confirmados. O sea que esas cifras de Brasil que nos asombraron de cómo de un mes para otro cambió, no serían un referente demasiado distante a lo nuestro. Estamos trastornando nuestra dinámica país y es una responsabilidad para la que cada uno está convocado. Esto no es de esperar qué va a decidir el gobierno ahorita, en qué va a consistir el toque de queda. Es que a uno le da tanta rabia ver la rastrería de la gente, ver la irresponsabilidad de la gente con todo lo que tenemos en juego. Hay mucha gente, de paso, saludarles, esperar su bienestar prontamente. Hay mucha gente pública infectada, artistas, políticos, pero hay mucha gente anónima también y esos nos duelen igual. Le duelen a su familia, ellos duelen al país. Entonces, hasta que usted no lo siente así cerquita, puede que no le sangre la llaga. Y no queremos que le sangre la llaga. Lo que queremos es que reflexionemos todos como país. Quiero citar, porque hay tantas investigaciones internacionales, que hoy se dice y mañana se desdice, pero esto es importante. Como los dominicanos somos tan dados a resolver todo con un té de limón con sábila y con miel de abeja, y a veces no reaccionamos cuando tenemos síntomas. No, es que yo lo que tengo un dolor gastrointestinal, eso no tiene nada que ver con el COVID. Hay una investigación científica que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes porque ellos establecen que hay 6 ahora mismo en este movimiento mundial, 6 cepas diferentes de COVID y cada una puede tener manifestaciones distintas. Es que yo no pude levantarme el fin de semana con una fatiga que me dio durísimo. Eso es que estoy muy cansado, ¿no? Eso puede ser COVID también, Se trata de una investigación que tienen los científicos del King's College de Londres. Han analizado miles y miles de casos y según este estudio que han publicado a través del portal MedRxiv, hay 6 tipos correlacionados de COVID-19. El primero sería un tipo de gripe sin fiebre. Sus síntomas son dolor de cabeza, pérdida de olfato, atención, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho y no tiene fiebre. O sea, todo el mundo no se va a dar cuenta de que tiene COVID porque le duele la cabeza o porque tiene fiebre. Y atención, porque ¿qué yo debo hacer entonces si yo creo que tengo COVID? Mandarme corriendo a las afueras del Laboratorio Nacional en donde hay 100 gentes más que creen que lo tienen también y si yo no lo tengo, el de al lado me puede contaminar. No. Y ante esto entonces entran las políticas de Estado de cómo vamos a enfrentar un sistema en el que se nos están infectando 1.000 y 1.500 personas a diario. ¿Cómo vamos a orientar a esa gente? El otro fenómeno, o la otra cepa, el otro modelo, sería gripe con fiebre. Para esto entonces los síntomas son dolor de cabeza, pérdida del olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, mucha ronquera, fiebre y pérdida de apetito. Está la otra manifestación que nos asustamos el otro día, Pablo, con un amigo nuestro porque tenía mucho dolor gastrointestinal. Este presenta dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, diarrea, dolor de garganta, dolor en el pecho y no tiene tos. Vamos al cuarto. La cuarta manifestación del COVID es un nivel severo 1. Presenta fatiga, dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho. El nivel severo 2. Tiene confusión, o sea, puede presentar también algún tipo de delirio, confusión, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor en el pecho, fatiga y dolor muscular. No todos están relacionados. Esa es la razón, según este planteamiento, esta teoría sobre sus evidencias, no todos están vinculados al nivel de asfixia que vemos en pacientes. Nelson decía en un momento, ¿por qué antes esto se relacionaba mucho con el fenómeno respiratorio? Y ahora no, estos médicos dicen tener la explicación, es que todos no están padeciendo el mismo tipo de COVID. El último sería el nivel, hablé del nivel severo 2, exacto, ahora el nivel severo 3. Es abdominal y respiratorio. Presenta dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos y fiebre. O sea, esto es bueno para desentar que hay muchas cosas en el ambiente. Ay, no le des mente. He escuchado
uno es de pueblo, señores. No le des mente a eso, que anda muchísima gripe también. No te creas que porque te duele un chin la cabeza eso es COVID. No, es que hay muchísima gripe también. Puede ser, es bueno que pensemos de todos los males en el mal menor, pero es bueno también que la gente tome una prevención rápida, porque la acción rápida frente a esta enfermedad puede evitar que se caiga en colapso o empeoramiento de los síntomas. Entonces, manténgase con todos los remedios caseros que usted quiera, pero acuda al sistema para ver qué respuesta podemos tener formalmente para la gente que sí tiene COVID y lo puede detectar a tiempo. Sigue preocupando mucho porque a propósito de los cambios que vamos a ver en los próximos días, a 28 días de una toma de posesión, cuando llegue este equipo político, estaremos a solo una semana del inicio del año escolar. La comunidad escolar, los padres, los educandos están esperando que las informaciones puedan fluir rápido. Pienso que está tomando toda la discreción el futuro equipo de no adelantarse a estar anunciando medidas cuando todavía no es su tiempo. Pero cuando ellos lleguen estaremos a solo una semana de lo que se supone es el inicio del año escolar, que está convocado para el 24 de agosto. Muy bien ha dicho ese equipo que el inicio del año escolar estará condicionado como está el momento, pero se refieren a si será virtual o no. Todavía no se ha dicho como en algunos países, no, que comience en enero. Esa no ha sido la posición del gobierno local, de ninguno de los dos equipos, ni del saliente ni del entrante. Entonces, no dejen solos a los padres, tienen ese grito, ese rencor, y me inscribo. Los padres tenemos el rencor de que nos han dejado solos en algunos aspectos, incluyendo el económico, y uno tiene que repetírselo para que no vuelvan a meter la pata por esa ruta. Un año virtual, una escolaridad virtual no puede valer lo mismo. Es el grito de los padres, porque la economía familiar ahora está teniendo que arañar de todos los lados. Y eso es, ahora mismo los ingresos son menos para el pobre, para la clase media y para el otro. Bueno, alguno podría decir que se le dispararon los ingresos salvo milagros, porque hay sectores económicos en donde la economía va muy bien, pero no es lo normal, no es la regla en este momento. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el próximo ministro de Economía. ¿Qué conversación? Muy buena conversación. El señor Miguel Seara Hatton está con nosotros en breve. Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, recibimos al ya designado nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo que asumirá las funciones el 16 de agosto, el profesor Miguel Seara Hatton. Miki Seara Hatton está con nosotros. Señor ministro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien por aquí, Miki. Decir que está bien en chiste. Bueno, Miguel, cuando fue presentado el programa de gobierno del PRM, la proyección de crecimiento de la República Dominicana era de aproximadamente un 5% para este año, pero ya se manejan cifras de que el retroceso del PIB entre enero y mayo supera el 8%. Incluso la CEPAL pronostica para 2020 en República Dominicana una caída del PIB de poco más del 5%. Te pregunto, ¿en qué varía eso, los planes originales contemplados en el programa de gobierno del PRM? Bueno, todo ha cambiado. Tenemos primero, cuando se hizo el programa no había una crisis mundial como la que estamos viviendo ahora. Las proyecciones de crecimiento mundial se han deteriorado muchísimo. La tasa de crecimiento de la economía mundial se sitúa en una tasa negativa del orden del 5%, 4 puntos y tantos, subiendo de la proyección que se había hecho en abril, que era de 2 puntos y pico, la caída, hoy día ya pasamos a cerca de 5 a nivel mundial. En abril, el Fondo Monetario Internacional había dicho que el 80% de los países del mundo iban a tener una recesión, depresión. Inclusive calculaba que 24 países iban a crecer menos de 8% y 50 y tantos países iban a crecer entre menos 8 y menos 5, o sea, iba a haber una depresión total. Hoy día ese porcentaje ha subido a un 90% de los países del mundo. Estados Unidos se proyecta que va a tener una caída de alrededor del 7, del 8%, un déficit fiscal de un 23%, la zona del eurozona igual. En fin, o sea, las proyecciones
El mundo ha cambiado completamente y eso implica que vamos a enfrentar una situación completamente diferente y que tiene un tratamiento diferente. La solución no es en un solo país, la solución es en el mundo entero, la forma de enfrentar esta crisis. Claro, hay que hacer un esfuerzo interno, pero también hay que hacer un esfuerzo mundial para poder enfrentar esta situación. La buena información de todo esto es que se espera un rebote en el año 2021, que la economía mundial se pueda recuperar paulatinamente a partir del último trimestre de este año y los primeros trimestres del año que viene. Pero sí, definitivamente todo ha cambiado, ahora las prioridades han variado, la prioridad es que, por supuesto, nadie se nos muera, esa es la prioridad número uno. En segundo lugar, que la gente pueda tener alguna forma de ingreso a través de subsidios o transferencias, lo que sea necesario para sostener a las personas hasta que podamos salir, digamos, de la crisis de la pandemia. Y eso va a ocurrir cuando una de dos cosas hacen. Primero, que se descubra se pueda encontrar la vacuna, o efectivamente haya una política de aislamiento que permita derrotar un poco el ritmo de crecimiento de la enfermedad. Lo cierto es que hemos visto, y qué bueno, largas reuniones entre los dos equipos del gobierno saliente y del entrante en el área económica. En ese sentido, me gustaría preguntarte sobre las primeras impresiones de lo que sea, porque una cosa es, pues, lo de la ley de libre acceso de la información permite algunas cosas, pero es muy diferente a lo que ya ustedes están haciendo, una especie de traspaso bien detallado. Lo que han encontrado, la salud de la economía, tus primeras impresiones de la situación de la economía dominicana, y si ya se tiene pensado llamar a Keynes, como se dice ahora, o alguna estrategia local, siempre, como decías, con la mano global cerca. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, en general, digamos, estamos de acuerdo con las medidas que tomó el gobierno en términos de poder sostener a la población, o sea, las transferencias. No quedaba otra opción para eso. La idea sería cómo esto se puede ampliar mientras dure la pandemia, mantener este tipo de política de asistencia a la población mientras dure la pandemia. Y al mismo tiempo intentar, la idea es reactivar en la medida de lo posible el sector agropecuario, básicamente la producción de alimentos de corto plazo, o sea, de ciclo corto, para garantizar seguridad alimentaria, o sea, garantizar la alimentación de la población. Esto es fundamental, y iniciar una serie de inversiones pequeñas, pero esparcidas en el territorio, en materia de construcción de vivienda o de reparación de viviendas, así como pequeñas obras en el área de agua, por ejemplo, en lo que tendría que ser reservorios de agua, limpieza de canales, en fin, todo aquel tipo de actividad que tiene mucho impacto en el empleo y puede reactivar la economía y que al mismo tiempo genere mucho empleo, que es lo que más necesitamos en este momento. Según las cifras oficiales, entre marzo y junio dejó de pagar la seguridad social, según la tesorería, la TCS, dejó de pagar alrededor de 608,000 personas. O sea, lo que nosotros habíamos propuesto de crear empleos en 4 años, se perdieron entre marzo y el mes de junio de este año. Entonces eso implica un tremendo desafío. Bueno, precisamente al hablar de empleo, el programa de gobierno del PRM plantea que el empleo formal es una prioridad, lo mismo que reducir la informalidad. Pero precisamente ante esa nueva realidad que usted describe, será imposible mantener la meta trazada de crear más empleo. Quizás lo que se impone es poner el acento en recuperar empleos. Sí, o sea, es correcto. O sea, repito, esto no se previó
la magnitud de este evento, que es mundial, estamos hablando que 90% de los países están en esta situación, incluyendo los países más desarrollados del mundo. O sea, esto no es una crisis de origen económica, esto es una crisis, ni es dominicana, es una crisis mundial, ¿no? O sea, hay que buscar una respuesta mundial, no va a haber respuestas nacionales. Puede haber y podemos, y la idea es crear las mejores condiciones, ¿no? Pero indudablemente es una crisis mundial y va a tener que buscar una respuesta mundial. Precisamente por ahí anda la preocupación, porque nuestra economía es una economía muy abierta, fundamentada en ese sector turístico tan importante. Está lo de las remesas, el asunto, las zonas francas. O sea, nosotros somos una economía muy dependiente de esto, y esto es una crisis global. ¿Cómo se puede enfrentar esto, sobre todo en un momento donde uno ve que grandes países, socios nuestros en el tema del turismo, tienen una crisis tan o peor grande o tan grande como la nuestra? ¿De qué manera enfrentar esto? Ya yo sé que revisaron lo de las reservas de divisas. ¿Cómo está la salud de la economía dominicana para resistir lo que se le ha echado encima, que, insisto, es global y somos una economía muy abierta? ¿Cómo? Mira, te repito, la respuesta a esto está primero en desarrollar el sector agrícola, ciclo corto, inversiones pequeñas del Estado, esparcir en el territorio, fortalecer a las MIPYMES, esa es una de nuestras grandes prioridades, trabajar el tema de la salud, trabajar el tema de la educación en este momento, el tema de la institucionalidad. Si nosotros mejoramos los niveles de institucionalidad, le estamos reduciendo costos a la economía dominicana. Y hay toda una propuesta de cómo reestructurar, y eso no tiene costos, pero la falta de una adecuada institucionalidad genera costos. Pero, ministro, en esa misma línea, el necesario equilibrio entre economía y salud. Ha habido críticas por esa apertura de aeropuertos y del turismo. Entonces, bueno, los sectores te dicen, no, espérate, que hay que generar divisas, pero ustedes, el nuevo equipo, está totalmente de acuerdo con la manera en que se ha actuado en cuanto a la decisión de que a partir del 1 de julio se abrieron todos los aeropuertos. No se está exigiendo, por ejemplo, una prueba PCR para venir al país. ¿Es posible mejorar ese equilibrio de forma tal que no se corra tanto peligro? Mira, ¿Ustedes están de acuerdo en esta apertura total en el turismo? La prioridad debe ser derrotar a la enfermedad. Esa es la prioridad. Y para eso los médicos, o los especialistas, los epidemiólogos, tienen que darnos la fórmula, ayudarnos a encontrar el vino en este sentido. Yo no soy experto en estos temas, pero entiendo que en este momento la prioridad es poder derrotar al virus, o por lo menos reducir el impacto en la sociedad. Ahora estamos viendo, hoy en la mañana veía cantidad de personas conocidas que han sido infectadas por el virus. Desafortunadamente mucha gente querida se nos ha muerto en esta situación. Entonces, por lo tanto, la prioridad debe ser derrotar el virus o amortiguar su impacto en la sociedad dominicana. ¿Se comparte o no? Si para eso es necesario tomar medidas duras, bueno, pero que sí que será necesario. Ahora, eso no es una decisión que tomo yo, no, es una decisión que responde al presidente de la República y al presidente electo, y por supuesto a los equipos de especialistas que conocen la mejor forma de combatir el virus. Miguel, claro, la prioridad es lo sanitario, pero habrá que ingeniarse de manera concomitante algunas medidas para acelerar la recuperación económica e incrementar los ingresos públicos.
Tú mencionabas la cotización a la seguridad social. Incluso el ministro Montalvo, en un evento virtual el sábado, decía que en solo 3 meses de pandemia del COVID-19 se perdió el 44% de los cotizantes a la seguridad social. Entonces decía que el gobierno debe adoptar medidas extraordinarias para garantizar la salud y otras medidas. Yo te pregunto, bueno, Montalvo sugería ahí la necesidad de caminar hacia un pacto fiscal que favorezca esa recuperación económica y el incremento de los ingresos. Claro, el PRM tiene claro un camino para el pacto fiscal. O sea, después que el Estado, que ustedes se asienten, que recuperen la credibilidad asociado a múltiples ejecutorias, pero vamos al punto de acelerar la recuperación, de incrementar los ingresos. Olvidémonos del pacto fiscal, que no va a ser en lo inmediato. ¿Por dónde se van? Por lo impositivo, porque no se puede quedar de brazo cruzado esperando la resolución del problema sanitario. Mira, en depresión no se puede aumentar impuestos. ¿A quién te lo va a poner impuestos? O sea, eso, olvídate de eso no es posible en este momento. Lo que hemos planteado desde un principio es mejorar primero y antes que nada la calidad del gasto. Nosotros vamos a revisar, o sea, en este momento, si antes había razones para gastar mejor, hoy día es todavía una razón de mucho más fuerza, gastar mejor. Entonces, eso es una prioridad número uno. No es dejar de gastar, sino gastar donde se necesita. Dejar de gastar donde no se necesita y gastar donde se necesita. ¿Y a qué me refiero eso? Bueno, nosotros no podemos tener un servicio exterior con personal supernumerario que reside en el país. No podemos tener botellas, ministerios que tienen 1,000 empleados cuando se pueden manejar con 800, con 500, con 600, qué sé yo. Entonces, lo que hay que hacer es ahorrar donde se pueda ahorrar y gastar donde se necesita. ¿Dónde se necesita? Bueno, primero en la pandemia, para que nadie se nos muera. En segundo lugar, hacer una inversión importante en el sector agrícola. Nosotros hemos calculado alrededor de 6-7 mil millones de pesos que se necesitan adicionales para el sector agropecuario. Invertir en pequeñas obras, como mencioné anteriormente, invertir en el sector de agua, eso genera ahorro hace más eficiente el uso de agua, pero también favorece al sector agropecuario. Es decir, en este momento la salida básica es el sector agropecuario. En adición a eso, hay que buscar nuevos nichos de mercado. La economía mundial se está transformando. Los mercados que teníamos, muchos de ellos probablemente desaparezcan y haya que reestructurarlo. Hay nuevos mercados y hay que crear nuevos nichos de mercado, y eso implica una nueva estrategia de penetrar los mercados internacionales. En el caso del turismo, por ejemplo, la idea inmediata es crear hacer las cosas necesarias para que cuando se abra la economía, pues podamos dar un rebote rápido, como por ejemplo, qué sé yo, mejorar las playas, hacer un fideicomiso de promoción a la República Dominicana como destino, junto con el sector privado. En fin, o sea, hay toda una serie un arsenal de medidas que se están previendo para, a partir del 17 de agosto, empezar a aplicar. Estamos hablando de invertir, estamos hablando de gastar, pero hay un problema. Ya nuestra economía estaba bastante endeudada, y en la medida en que no se puede abrir la economía y poner ese mercado a gastar dentro de lo que pueda gastar, incluso acabo de preguntarte sobre esto, de qué manera abrir el turismo, si estaba de acuerdo o no, pero esta situación, cuando se analiza despacio, nos lleva a un inevitable aumento del endeudamiento. ¿Cómo va a ser el proceso de endeudamiento casi inevitable que vamos a tener? Y sobre todo financiamiento multilateral, por favor. Así es, o sea, los parámetros de endeudamiento se han movido. Nadie pensaba que íbamos a tener esto. Estados Unidos está previendo un déficit fiscal de 23% del Producto Interno Bruto. 23%. ¿No? Y eso es deuda de los Estados Unidos.
El mundo entero se está endeudando para poder enfrentar esta situación, porque si no puedo aumentar los impuestos, tengo que salvar a la gente y reactivar a la economía, no me queda otro mecanismo de financiamiento. Ahora, la idea es buscar, digamos, desde aquellos financiamientos más baratos y en la medida en que las necesidades me vayan empujando, bueno, buscar otras opciones. Pero indudablemente, afortunadamente, no hay donde colocar el dinero. Hemos visto que en los mercados internacionales de activos financieros ha mejorado la situación de la República Dominicana en comparación con lo que está el mundo. O sea, hubo un momento que hubo al inicio un deterioro muy grande de la situación de los mercados. Esto ha vuelto a una cierta normalidad, ¿no? En el caso del FMI, del Banco Mundial, del BID, se están tocando todas las puertas. De hecho, hemos tenido reuniones con ellos. En fin, o sea, es buscar todas las puertas para poder pasar este bache. Esto es una situación, repito, excepcional. Los parámetros que teníamos previo a la crisis tienen que transformarse porque nunca en el mundo se ha dado una situación de parálisis como la que estamos viviendo ahora. ¿Y qué margen tenemos? ¿Qué margen tiene la economía dominicana para enfrentar esto en el tema de endeudamiento? ¿Qué tanto estábamos? ¿Hasta dónde tú crees que podríamos aumentar ese endeudamiento? El déficit nuestro, el de este año, ¿por dónde anda? ¿Cuánto resistiría la economía para el año que viene? Porque inevitable va a ser. Mira, el déficit anda alrededor del 5, entre 5 y 7 va a estar. Porque cuando tú corriges el Producto Interno Bruto, las nuevas estimaciones de crecimiento que hay en los organismos multilaterales, acuérdate que el gobierno ha hecho una estimación de un 0%, que la economía iba ni subía ni bajaba, quedaba en 0%. Hoy día esa cifra no es sostenible. De hecho, al mes de mayo ha caído en menos 8 puntos y tanto, ¿no? Y es probable que al final del año la economía se haya deprimido y pues que sea entre esos 5%. No se sabe. Cuando esos números tú corrías la situación de deuda o la situación de déficit por ese número, probablemente vas a terminar en un 5 o un 7%. ¿Eso es inevitable? Sí, es inevitable porque, o sea, yo no puedo, ningún gobierno puede permitir que la gente se me muera porque no tengo dinero, porque no me endeudo. Mi prioridad es que la gente, nadie se me muera. Yo puedo resolver después el problema económico. Lo que no puedo resolver es que la gente se me murió, yo no lo puedo revivir. Entonces, la prioridad número 1 es que la salud. Sobre esa base se ajusta lo demás. Después veremos en algún futuro, bueno, la economía, cuando empiece la recuperación, bueno, estaremos en una situación diferente. Pero ahora, en este instante y en los próximos meses, hasta que no salgamos de esta situación, la prioridad es la salud. Tendrá que Miguel, y lo de los organismos internacionales, vamos a tratar de ir un poquito más hacia los organismos multilaterales o nos vamos a quedar más con el sector privado vía bonos. Se está buscando, lo primero y antes que nada, los organismos multilaterales que son mecanismos de cooperación, ¿no? Claro. Financiamiento, que son financiamiento, pero en el marco de una política más de cooperación, ¿no? Esa es la prioridad, obviamente. Bueno, yo en la primera pregunta insistía en que el escenario actual que encontrará el PRM no era cuando se elaboró y cuando se presentó el programa, el escenario nacional e internacional. Qué bueno que ustedes hablan del endeudamiento, porque desde el PRM se hicieron fuertes críticas a algunas de las políticas económicas del actual gobierno. El reto tuyo, Miguel, va a ser tamaño tremendo ahí a nivel del Ministerio de Economía. Vuelvo a la Comisión de Transición entonces. ¿Qué han encontrado? ¿Ya tienen una idea de lo que encontrarán ustedes? Bueno, todavía se entregaron un pliego de peticiones para todos los ministerios. Todavía eso se entregó creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada, y el compromiso es que el gobierno iba a devolver esos documentos, o sea, la respuesta de todos los ministerios en esta semana, probablemente hoy o mañana o pasado.
¿no? Es decir, que no tienen una idea. Hoy, mañana o el miércoles. O sea, todavía ustedes no tienen una idea Bueno, tenemos de información. de lo que van a encontrar. No, tenemos información más bien de las funciones que se están haciendo, de los cambios, de lo que se hizo. Por ejemplo, yo me he reunido ya 2 veces con el ministro de una manera muy cordial. Él me ha dado información. De hecho, ahora hemos organizado unos talleres para que yo le pedí que hiciéramos unos talleres para discutir la situación de cada una de las oficinas, de las casas. O sea, hay una situación de buena y de cooperación. Todavía faltan los números, que es lo que nos van a entregar esta semana. Pero dame decirte algo antes de terminar. El tema de deuda en el contexto antes de la pandemia es completamente diferente a la deuda después de la pandemia. Antes de la pandemia nosotros teníamos un crecimiento del 5% anual, ¿no? Y estábamos endeudándonos a una velocidad muy acelerada. En la situación de la pandemia es completamente diferente, porque no teníamos una crisis mundial como la que tenemos. Ahora tenemos una crisis mundial, probablemente la crisis más severa que haya registrado desde que se hay cifras macroeconómicas, es probablemente la crisis más severa que se haya podido registrar en el mundo. Bueno, la de 1929-1933 se registró una caída quizás sobre todo más prolongada, porque la caída de ahora, la expectativa es que es mucho más corta. Se espera que esta caída dure por lo menos unos meses. En la del 1929-1933 duró 3-4 años y la recuperación se tomó entre 8 y 7 años. Nosotros estamos esperando que la recuperación se dé en el 2021. No solamente en nosotros, sino que lo estamos tomando de todas las proyecciones que hacen el Banco Mundial, la OCDE, la Unión Europea, o sea, todos los organismos de cooperación a nivel internacional. Bueno, pero lo cierto es que, y esto agravado porque esta es una crisis global, que no fue ni la gripe de 1918, ni la crisis del 29, la del 18 por la gripe española, ni el crash del 29, pues no existía lo global. No existía lo global. Uno de los grandes desafíos son estos. Ahora, esto potencia, aumenta todo lo que andábamos mal, como que lo aumenta, y me refiero a lo de la informalidad. Ya tenemos un problema serio de que la economía dominicana tiende mucho a la informalidad por una serie de cosas. ¿Cuáles son los planes ahora con estas nuevas reglas de juego, ¿no? Para ver de qué manera mejoramos el poco empleo que nos va a quedar si esto sigue como va, en lo que tiene que ver con la informalidad. Mira, la gente tiene que trabajar ya sea en lo formal o en lo informal. Esto pasa, la diferencia entre lo formal y la informalidad pasa a un segundo plano. El punto es que la gente encuentre un medio de vida. Okay. Yo no creo que nosotros podamos ponernos a decir, obviamente lo ideal sea empleos formales, pero en una situación como la que estamos viviendo en este momento, donde hay 600,000 personas perdieron están desafiliados o no están pagando la tesorería de la Seguridad Social en 3 meses, yo no me puedo poner exigente. Hay que ayudar a la gente encuentre el medio de vida que le permita sobrevivir. Y no me puedo poner de exigente, decir, no, tiene que ser formal o informal. No. Es una prioridad que la gente encuentre un medio de vida. Esa es la prioridad. Después, en otro momento, entonces nos centraremos en mejorar la calidad del trabajo, etc. Pero el que tiene 0 trabajo, al tener un trabajo informal, es preferible tener un trabajo informal que no tener nada. Por supuesto, en un momento después, el que tiene un trabajo formal frente a la alternativa del informal, el que tiene un trabajo informal frente a la alternativa del formal, bueno, pues hay que apoyar, hay que generar trabajo formal. Pero esa es la situación que estamos viviendo ahora, que es, repito, única mundialmente. Miguel, todo eso es muy, muy humano, yo se entiende, hay que solidarizarse con ese criterio. Yo incluso escribía el día pasado que hay que olvidarse de los tradicionales
100 días de venia que se le da a un nuevo gobierno. Yo creo que lo que hay que fijarse, el tiempo que se lleve recuperar los sectores fundamentales de la economía. Si es un año, que sea un año, pero hay que olvidarse de eso. O sea, que hay que darle esa grandísima gabela al nuevo gobierno, porque realmente la situación en la que va a asumir el próximo 16 de agosto son las más difíciles que presidente alguno haya enfrentado en la República Dominicana. Entonces estamos de acuerdo, pero cuidado si al priorizar los sanitarios se descuidan e ir haciendo algunos amarres a nivel del aparato productivo de la economía. He hablado de agricultura, de muchísimas de esas cosas, pero no hay que plantearse la reducción del déficit fiscal. Ustedes lo plantean un camino largo y plantean plazos prudentes, pero ustedes en ese sentido debieran estar adoptando alguna medida, pregunto yo. La calidad del gasto. Inmediatamente hay que revisar la calidad del gasto. Lo que tú decías de la Cancillería, de reducir nóminas. Por ejemplo, o calidad del gasto, es gastar donde se necesita. Nosotros hemos estado las partidas del presupuesto y hemos encontrado donde hay muchísimos recursos que se puede gastar mejor. Por ejemplo. De hecho, el gobierno, en esta misma medida, mágicamente aparecieron 29 mil millones de pesos cuando anunció el proyecto de fase 1, fase 2, o sea, cuando anunció su medida, 29 mil millones de pesos, ¿no se acuerdan? Aparecieron el dinero de la seguridad social en materia de riesgo laboral, en fin, aparecieron muchas fuentes, 29 mil millones de pesos. Hasta inclusive el Banco Central financió gastos al gobierno central, ¿no? Cosa que no había ocurrido aquí en la República Dominicana hacía muchísimos años. O sea, lo que se llamaría inorgánicos. ¿De acuerdo? El asunto es serio. Quizás, Miguel, podríamos terminar volviendo un poco a la parte del turismo, porque cuando se sienten las autoridades nuevas a evaluar todo esto, estará la parte empresarial turística, estará la parte de la salud, pero ahí hay que escuchar, por supuesto, al ministro de Economía. En ese sentido, la posición del ministro de Economía cuando toque buscar ese equilibrio entre apertura y mantener y generar divisas, mantener empleos, pero además comparado con lo de la salud, ¿cuál va a ser la posición del Ministerio de Economía? ¿Hasta dónde abrir? Se ha hablado, por ejemplo, de que se exija la prueba rápida para venir de turista aquí a un resort, qué sé yo, algún tipo de medidas, algunas restricciones a los países de mayor, que han sido más afectados. ¿Cuál es la posición? ¿Será la posición del ministerio en esa inevitable discusión? Salud. La salud de las personas. Repito, porque la salud es o sea, si yo pierdo la vida, ya perdí todo. ¿Entiendes? La prioridad es la salud hasta tanto dure esta situación de pandemia, es lo que hay que derrotar a la enfermedad. Esa es la prioridad, señores. Olvidémonos eso, y es la prioridad en el mundo entero. No solamente es aquí, es la prioridad en el mundo entero. Lo que pasa, Miguel Seara Hatton, que tranquiliza mucho escuchar al señor que dentro de 26 días va a ser el ministro de Economía. Eso era lo que queríamos escuchar, y me parece muy inteligente y humano que ese sea el pensamiento, la posición del próximo Ministerio de Economía. Muchísimas gracias. Pero yo comparto ese criterio, Pablo. Finalmente, Miguel, cuando se habla de buscar recursos externos, no se descarta la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario. Y menciono el fondo porque a veces le resulta... Ya el Fondo Monetario dio un préstamo de 650 millones de dólares. Ya la actualidad. Ya acaba, y hay una carta de intención y todo. O sea, dio un préstamo de 650 millones de dólares. Y un préstamo de ayuda presupuestaria, porque el fondo antes prestaba básicamente para balanza de pago. A partir de la crisis del 2007, 2008-2009,
el fondo empezó a prestar para ayuda presupuestaria. ¿Qué significa eso? Yo te doy 680 millones y tú lo gastas como tú quieras. Básicamente, ¿no? Ese es el concepto de ayuda presupuestaria. Hay algunos términos, etcétera, pero es dinero para el presupuesto nacional. Gracias. Gracias al casi nuevo ministro de Economía, el profesor Miguel Seara Hatton, por acompañarnos y estas importantes declaraciones. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por estar con nosotros. La agenda impone que continuemos hablando de COVID y que lo hagamos en el contexto de lo clínico, en el contexto de la salud. Así que quiero conversar ahora con una persona que desde el primer día que tuve la oportunidad de entrevistar me encantó, porque hay profesionales que saben mucho y comunican muy bien eso que saben. Ella está en esa lista, la doctora Carmen Sara Mota, infectóloga, expresidenta de la Sociedad de Infectología. Así que muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros. La gente quiere seguir todavía desmontando sus mitos, sabiendo las realidades de COVID, y para eso tenemos a médicos como tú. Buenos días. No escucho ahí, no escucho. ¿No me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Y ahora sí me escuchan. Ahora te escucho perfectamente. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Esto es parte, imagínate, ahora como todo tiene que ser así, a veces tenemos esas pequeñas dificultades. Sí, pero por suerte que la tecnología ahora está sumando más que lo que resta. Y vamos a arrancar, Sara, preguntando, hay un estudio en las últimas horas que podría dar respuesta a por qué en principio había tantos casos de COVID relacionados a deficiencia respiratoria. Y ahora vemos otras manifestaciones. Se refieren a que tenemos 6 tipos de COVID ahora mismo en este circuito mundial. Quiero saber si ustedes, los médicos, en la evidencia clínica están identificando eso. Se refieren a que hay gente que tiene cuadro pulmonar y otros no, porque tenemos diferentes cepas. Esto es como decirse y desdecirse, porque las informaciones científicas están moviéndose mucho. Pero aquí en el país, ustedes que están en la base ahí del día a día, quiero saber si conocen sobre esta parte. Mira, de manera general, uno sí veía desde el principio de la epidemia, de la pandemia, de que habían pacientes que evolucionaban diferente. Yo pensaba esta mañana, mira, algo bueno que partiendo del COVID muchas personas pueden mejorar su educación sanitaria, porque nosotros sí estamos acostumbrados a ver que hay muchos patógenos, tanto virus como bacterias, que se manifiestan diferente en las personas, aunque siempre hay un espectro de enfermedad que se aplica al 90% de la gente que está infectada con una bacteria o virus X. En el caso del coronavirus, pues veíamos que muchas personas se enfermaban gravemente, otros ni se enteraban de que estaban enfermos, otros tenían manifestaciones muy leves, otros iban inmediatamente a un cuadro, por ejemplo, de choque y fallo multisistémico con mucha inflamación. En el caso de los niños que ni se enteraban que estaban enfermos, otros que luego hacían una enfermedad parecida al Kawasaki. Y básicamente veíamos eso como un comportamiento diferente. Actualmente las investigaciones que se están dando constantemente en el COVID. Decía al principio, recuerdo que hace unos par de meses cuando estuve en vivo, que todavía no teníamos estas medidas de distancia, decía, esto es nuevo, vamos aprendiendo día a día. Pues sigue siendo así. Ahora podemos decir que debido a la variabilidad genética, debido a las diferentes cepas del virus, pues probablemente eso es lo que se vincula con las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Pero quiero que la gente entienda algo, no es algo nuevo en el sentido general de virología, es decir, cuando hablamos de diferentes tipos de virus COVID-19, esto es algo que pasa en muchos virus. Por ejemplo, el virus del VPH tiene más de 90 serotipos, serovariedades, es decir, que es algo común que los virus y bacterias tengan, digamos, primitos, hermanos, pero todo dentro de la misma familia. Lo que sí esto podría ser un poquito, digamos, podría tener dificultad porque entonces tenemos que tener una vacuna que ataque esos 6 tipos de virus. En ese sentido, eso sí podría ser algo, pues, que complique, pero generalmente
los tratamientos, manejos y recomendaciones son válidos para los mismos, para los diferentes tipos. Con una población tan informal como somos los dominicanos, que cuando tenemos un dolor de cabeza, de gripe, lo primero que hacemos es bebernos nosotros mismos una pastilla y hacernos un té de lo que sea que sabemos. Ahora, ¿cómo está el ambiente? Hay muchos virus, porque la tendencia ahora a cualquier síntoma gripal es a pensar que se tiene COVID. ¿Cómo debería la gente reaccionar? Y de paso, ahora de sentar si tenemos muchos virus en el aire. Mira, eso es algo que, como mencionas, es algo muy común, la automedicación. No es errado, no está mal pensar que si tengo síntomas respiratorios sea COVID, porque estoy en un momento epidemiológico donde hay una transmisión constante del virus, donde diario se notifican casos, y si yo estoy en un sector donde, por ejemplo, aunque yo no estoy en contacto en mi vecindario con nadie directamente, porque cada quien se mantiene en su casa, y afortunadamente tengo la bendición de algunos dominicanos que no vivimos hacinados, bueno, entonces yo no necesariamente estoy en contacto con la gente, pero digamos, si yo vivo en un sector popular donde estamos puerta con puerta y somos 5 en una casa, y al lado, en la casa de al lado, que hay 6, ya hay 3 casos positivos y yo comienzo a estornudar, pues es normal que yo piense que puedo tener COVID. Sin embargo, yo veo con preocupación la tendencia a la automedicación en el COVID. Incluso veo con preocupación que se promuevan kits de tratamiento de COVID en la casa. Si una persona tiene síntomas tan leves que ni siquiera, o sea, que no necesita ni siquiera internamiento, que a través del teléfono y las vías se maneja con su médico y se puede quedar en su casa tranquilo, y probablemente lo único que tiene es un poquito de dolor de cabeza y tal vez un poquito de disminución, bueno, disminución en el gusto y el olfato, pero no tiene dolor para respirar, no tiene dificultad respiratoria, está en una condición estable. Me parece innecesario y hasta peligroso la sobremedicación con medicamentos como el ivermectina, hidroxicloroquina, utilizar de manera aleatoria, sin control, esteroides, porque son medicamentos que, si bien estos se utilizan para el tratamiento del COVID, todavía no hay un estudio que muestre que 100% son eficaces y 100% sean seguros. Ciertamente que tanto la hidroxicloroquina como la ivermectina se han utilizado antes, pero se utilizan en condiciones específicas, se utilizaban en dosis mínimas y en tiempo limitado. Ahora una persona que piensa que tiene COVID comienza a beber ivermectina y dura 1 semana, 2 semanas. Yo conozco casos de personas que duraron 2 semanas tomando ivermectina, por ejemplo, y eso es algo que desaconsejo muy, muy, muy profundamente. Pero, Carmen, ahora hay un dilema. Tenemos contagios masivos a un ritmo tal que la capacidad de respuesta del sistema de salud se puede ver cuestionada. Y de paso, mucha gente no tiene a veces una identificación rápida de esos síntomas. En un momento como este, en que estamos hablando de saturación de sistema, estamos hablando de poco acceso a la prueba, la gente corre sobre su propio tratamiento para no dejarse morir. ¿Qué les aconsejamos? Porque la gente lo que está tratando de no dejarse morir. Bueno, básicamente lo que pasa es que a veces en el intento de no dejarse morir, incurrimos en tratamientos que no pueden acelerar la muerte. Entonces, básicamente desde el principio creo que hemos mantenido una línea de recomendación de que si usted tiene síntomas que son muy mínimos, puede mantenerse en su casa completamente en aislamiento. Si usted tiene condiciones de riesgo, o sea, si usted, por ejemplo, es hipertenso, diabético, fumador, tiene alguna otra condición de enfermedad crónica pulmonar, sufre de los riñones o es cardiopata, es decir, si tiene alguna comorbilidad, tiene sobrepeso, pues sí, en ese caso sí debería usted acudir a un centro de salud, mantenerse en comunicación con su médico, acudir a un centro de salud. Es importante que una vez se restablecieron las consultas regulares de algunos especialistas, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, traten de agendar citas siguiendo las medidas apropiadas para estabilizar sus condiciones, de manera tal de que puedan estar en las condiciones más óptimas de salud, que eso de alguna manera pues protege y por supuesto manteniendo la distancia. La idea es la siguiente: si usted tiene algún signo de peligro, como dolor en el pecho, dificultad al respirar, se siente con mucho malestar, o siente que su sistema de respuesta está disminuido, tiene algún desmayo, es decir, cualquier signo que sea de peligro,
debe acudir inmediatamente a un centro de salud, debe comunicarse con los servicios de emergencia, debe ir a una emergencia. Pero si usted está, por ejemplo, como conozco personas que tienen COVID positivo y están como tú y yo, esa persona lo que tiene que hacer es quedarse en su casa, cumpliendo medidas estrictas de aislamiento, sin sobremedicarse, tomando tratamiento sintomático y tranquilo, lo más tranquilo posible. Sabemos incluso que las personas con COVID no solamente tienen la ansiedad propia de saberse ese diagnóstico y de tener incertidumbre, sino que efectivamente pues pasan por cambios de humor, tienen malos sueños. Es decir, es todo un componente que reúne, ¿no?, este diagnóstico, pero tenemos que tratar de mantener dentro de toda esta vorágine de cosas cierta calma. Carmen, ¿cuál es el límite de cuando estoy en casa y ya debo correr hacia el médico? Porque hemos visto casos en donde pacientes están en su casa estables 4 o 5 días, como el caso de la diseñadora Jenny, por ejemplo, y que de repente se destapa un 6º día grave. ¿En qué momento yo debo correr al médico? Y ya al 10º día está muerta. Yo puedo decir, es que esto es una gripecita, yo me voy a quedar en mi casa, pero yo no sé qué está pasando exactamente dentro de mi cuerpo. No, es importante la monitorización continua e incluso una comunicación constante con el médico, porque tienes razón, hay muchas ocasiones que lamentablemente no se ve ese desenlace. Pero básicamente aquellas personas que tienen alguna comorbilidad, que tienen alguna enfermedad de base, deben estar en comunicación constante o quizás ir al menos una vez a una consulta para que sean evaluados de manera apropiada. Pero ya desde que usted comienza a notar que, por ejemplo, le duele el pecho o comienza a sentir que la respiración puede ser un poquito dificultosa, algo que no sale natural, o sea, tú respiras porque sí. Si de repente estás sintiendo como que te da trabajo respirar, no hay que esperar necesariamente que esto empeore y acudir inmediatamente. Si tu malestar es muy intenso, y mira, el malestar es muy subjetivo, hay personas que pueden sentir más dolor que otras, pero básicamente cuando tienes estos síntomas que son alteración de la conciencia, de repente te da trabajo o a la otra persona, o sea, por ejemplo, el que está con la persona nota que tiene una respuesta limitada a los estímulos, eso son cosas gravísimas para cualquier enfermedad que debe acudir inmediatamente a un centro de salud, pero sobre todo en el caso del COVID, principalmente cuando hay mucho dolor de pecho y dificultad respiratoria, es donde más, o sea, esos son de los síntomas, digamos, que pueden verse más. Ya hay otros datos que solamente pueden ser confirmados a través de diferentes estudios clínicos que hacen que toman los médicos ya cuando la persona está en el centro de salud. Pero es importante recalcar y recordar a las personas que tienen alguna comorbilidad, que tienen alguna enfermedad de base y toman diferentes medicaciones que pueden hacer que su organismo esté en condiciones propicias para que el virus se comporte más agresivo en ellos. Carmen, yo me he nombrado vocera de los padres preocupados por cómo será el próximo año escolar. Entonces yo quiero no escuchar solamente a la parte gerencial y a la parte política, sino también a la parte de salud. Ahora quiero aprovechar tu compañía para eso. Imaginemos un entorno escolar. ¿Y qué opina un infectólogo sobre las áreas sensibles y sobre lo que es prudente en este momento? Yo estoy completamente opuesta a que el año escolar se inicie a la fecha prevista hasta que no estén claros las autoridades del Ministerio de Educación, pero también de los colegios privados, cómo van a manejar eso. Porque mira qué es lo que pasa, Alice. Primero, no todos los colegios y escuelas, tanto públicas como privadas, tienen plataformas digitales apropiadas para la educación a distancia. Aquí hay zonas que en Internet tienen, a pesar de la famosa República Digital. Entonces, hay colegios que podrían empezar en esa modalidad virtual y garantizar todos los contenidos y cumplir con el currículum. Hay otros que no. Entonces, eso aumentaría la brecha. De manera coloquial sería que si o bailamos todos o me llevo el radio. O sea, tenemos que empezar todos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En las escuelas donde no se puede garantizar eso, hay planteles educativos que tienen un volumen tal de estudiantes que los dividen en varios cursos. O sea, hay primero A, B, C, D. Pero y donde no se puede dar eso porque la planta física no da no hay espacio para eso. Se supone que tú no puedes tener reuniones de más de 10 personas. Si en una aula tú tienes más de 20 estudiantes algunas veces. Entonces, no garantizas distancia en la escuela.
No vas a garantizar que se tomen las medidas apropiadas en el plantel físico y no todos los centros educativos tienen las plataformas apropiadas para ofrecer los contenidos y cumplir el currículum de manera apropiada. Porque no todo el mundo tiene la plataforma. Entonces, no todo el mundo tiene, no es verdad que todos tienen acceso a computadoras e internet. Tal vez tus hijos están en un colegio que cuenta con la plataforma, tal vez tú puedes comprarles, o sea, tienen una PC en la casa o tienen tablets, pero tienen en todos los sitios esas condiciones para tener un año escolar semipresencial o totalmente virtual, y muchos padres están opuestos a mandar a sus hijos a la escuela, y yo los apoyo hasta que no se garanticen las circunstancias para que todos los centros empiecen de manera equitativa y para que se garantice también la seguridad de los estudiantes, porque no solamente es el niño que va a enfermar, es que el niño puede infectarse y tal vez no le pase nada, pero te infecta a ti. Wow, me parece muy responsable y oportuno lo que estás diciendo. Muy responsable y oportuno. Así que hay que poner oídos a esto. Voy a cambiar un poco de tema. Y gracias por esa respuesta, muy atinada. Y gracias a ti por preguntarme. Yo veo la calle llena de gente, la gente está militando su ignorancia, la gente dice que ya no le importa contagiarse, que se da cuenta que el que se está contagiando no se muere. Entonces a uno le llama la atención y uno dice, mira esa calle, mira ese video, lleno de gente bebiendo a pico de botella, todo el mundo se intercambia la botella, la juca, no sé qué, y pues parece que aquí el Señor ha hecho maravillas y no estamos todos contagiados prácticamente por un milagro. Todo eso, ¿cómo se interpreta desde el punto de vista de la infectología? ¿O será que aquí tenemos un subregistro que no sabemos cuál es la realidad? Porque la gente anda como loca en la calle. Mira, en todas las epidemias el subregistro ocurre. No es, ahí no vamos a entrar en teorías conspirativas de que el gobierno oculta los datos, los médicos ocultamos los datos. Simplemente se da el caso de que, por ejemplo, una persona que estornude hoy, dure 2 días sin oler, ya ha pasado. Conozco personas que han tenido síntomas muy leves, que tal vez es COVID, pero con la dificultad que hay para tomar una muestra. Ahora mismo una persona común que no sea divulgo, que es periodista y conoce gente y comienza a punchar, a llamar a fulano y a fulano, o la doctora Mota que conoce a fulanito y comienza a llamar y quizás le pueden hacer la prueba un poquito rápido, cualquier ciudadano común dura una semana para que le tome la muestra. En eso se le quitan los síntomas, vuelve, sale, en fin. Entonces, por eso pueden haber 1000 casos reportados y 500 que fueron por debajo, que quizás ni siquiera se le tomó la muestra, pero eran. La tasa de letalidad se mantiene baja. Sin embargo, ¿qué ocurre? Una vez alguien me decía, y yo me espanté porque me chocó mucho que una persona común que no es médico, no es epidemiólogo, diga que 800 muertos no son nada. 800 muertos no son nada si uno de esos 800 no es un familiar tuyo, porque si es tu madre, dentro del volumen de 900 fallecidos, tomando en cuenta que la población de aquí es de 10 millones de habitantes, eso tal vez en esos números fríos no es nada, para ti es la mitad de tu vida, prácticamente tu vida, es tu madre. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que tal vez yo me enfermo, y a lo mejor yo, porque soy adulta, no fumo, no sufro de nada, no tengo peso, a lo mejor no me pasa nada, pero mi mamá que tiene 70 años es hipertensa. Entonces, eso es lo que la gente también tiene que aprender, a ser un poco empático, que no solamente es lo mío, también es lo otro, es lo del otro. Carmen, muchísimas gracias por una conversación tan profesional, tan llana. Nos permites entender este momento tan difícil desde la manera de la ciencia, pero también muy a lo dominicano. Así que así te despedimos, Carmen Sara Mota. Gracias por estar con nosotros. Es una infectóloga de las infectólogas, ex presidenta de la Sociedad de Infectología, y que ya ustedes ven lo bien que puede comunicar. Así que buenos días, Carmen. Buenos días y gracias, Ari. Vamos a una pausa. El próximo 16 de agosto asume un nuevo gobierno. Escobita nueva, barre bien, se dice, y ya es mucha la expectativa que existe, principalmente entre los empleados públicos. Hay muchos que se dice son de carrera, que eso están protegidos, pero la generalidad de los empleados públicos está bien atento a lo que pueda ocurrir. Y más que llega no solo un nuevo gobierno, sino que sale uno que tenía 16 años en forma ininterrumpida. ¿Qué va a pasar
¿cuáles derechos tiene un empleado público si se le desvincula? Ese es el tema. Para eso tenemos a nuestra abogada Rosa Pérez Melo. ¿Cuáles son los derechos del empleado o colaborador que ustedes dicen se les desvincula? Vamos a decir que se le cancela, que se le deja cesante. Adelante, Rosa. Saludos, don Nelson. Así como usted planteaba, este es un tema que genera mucha incertidumbre para los servidores públicos. Y es importante tomar en cuenta ciertos aspectos antes de irnos al grueso. Primero, que el servidor público no se rige por el Código de Trabajo Dominicano, sino que se rige por la Ley de Función Pública, que es la 4108, y el Reglamento 523-09 sobre la administración pública y sus relaciones laborales. Eso es lo primero, es decir, que tiene un estamento especial diferente al Código de Trabajo. Segundo, para usted calcular las prestaciones laborales o los beneficios laborales, que es así que se le llama en el caso de los servidores públicos, hay que tomar en cuenta que existen 4 categorías de servidores públicos establecidos en la Ley 4108, 4 categorías. Tenemos la primera categoría, que es el funcionario servidor público de libre nombramiento o remoción. Ahí están los ministros, viceministros, están también los empleados de confianza como el secretario de la presidencia, ayudantes, asesores. ¿Qué le corresponde a estos funcionarios en caso de desvinculación? La ley establece que solamente le toca el pago de los derechos adquiridos, que son regalía navideña y vacaciones no disfrutadas. Ahí estamos hablando de la primera categoría, los funcionarios o servidor público de libre nombramiento y remoción. Otra categoría que establece, sí, la segunda que vamos a mencionar, son los funcionarios que don Nelson mencionó, que son los funcionarios o servidores públicos de carrera. Estos, como planteó don Nelson, tienen derecho a permanencia. ¿Por qué? Porque para ellos ocupar esa posición hicieron un procedimiento administrativo establecido por la ley. Y para su desvinculación hay que agotar un procedimiento diferente a los funcionarios de servidor público de libre nombramiento. Es decir, tiene que haber un acto administrativo, una notificación, y no por todas las causales pueden ser desvinculados, sino por algunas causales que establece la ley, y a ellos hay que darle sus prestaciones, sus derechos adquiridos y también los salarios dejados de percibir establecido en el artículo 23 de la Ley de Función Pública. Tenemos hasta ahora 2 categorías. Vamos a la tercera rápidamente, porque yo sé que no tenemos mucho tiempo, que es funcionarios de servidores públicos de estatutos simplificados. ¿Quiénes son esos? Estos son los conserjes, los ayudantes, los que trabajan con herrería. Se llaman funcionarios y están dentro de esa categoría de estatuto simplificado. ¿Qué le corresponde? El pago de una indemnización económica equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o fracción de 6 meses. Y esto sin que exceda a los 18 meses de salario. También tenemos que le corresponden las vacaciones no disfrutadas y por último el salario de Navidad. Vamos por el tercero. Y el cuarto y último que establece la Ley de Función Pública 4108 son los empleados temporales. Si es temporal, se supone que no debería corresponderle prestaciones ni derechos adquiridos, pero resulta que la Ley de Función Pública establece que si usted tiene más de 2 meses en ese cargo, más de 12 meses en ese cargo, le correspondería vacaciones no disfrutadas y salario de Navidad. ¿Qué se hace? ¿A dónde acudir? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Ok, ya sé que no es en el Ministerio de Trabajo, yo soy un servidor público. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para el cálculo de los beneficios laborales? Primero, existe un sistema automático de relaciones laborales en las entidades públicas que se llama Reclasof, mediante el cual las oficinas de recursos humanos tienen la obligación de enviar a ese sistema automático el cálculo de los beneficios laborales de cada colaborador. Y ese cálculo de beneficios laborales deben darlo en un plazo, si la institución, de 15 días para los funcionarios de estatutos simplificados, 90 días para los demás funcionarios. Usted tiene que hacer esa reclamación de sus beneficios laborales dentro de las entidades públicas dentro de un plazo de 6 meses.
Es decir, usted, para que se les reconozcan estos derechos o beneficios laborales, independientemente de la categoría que usted se encuentre, no debe de pasar de un plazo de 6 meses. En caso de que ya no sea posible conseguir sus prestaciones o sus beneficios laborales, dependiendo de la categoría que usted se encuentre, lo ideal es que ya usted contrate un abogado formalmente para que, ¿verdad?, analice a cuál categoría usted pertenece y posteriormente incoar el procedimiento correspondiente para que se le entregue sus prestaciones. La institución encargada, ¿verdad?, que de hecho regula el RECLASOF es el Ministerio de Administración Pública. Es decir, ahí es que van las reclamaciones laborales y ellos tienen un sistema, una página web donde usted puede colocar su reclamación laboral de manera formal y subir su documentación. Entre las documentaciones que le van a pedir, ¿verdad?, para calcular las prestaciones está su carta de cancelación, si usted tiene los documentos que le acredita como servidor público y su cédula de identidad electoral. Con esto usted lo sube para usted verificar cuánto es que a usted le corresponde. Bueno, yo creo que ahí está completo el cuadro de las 4 categorías, incluyendo la primera del libre nombramiento. O sea, el presidente nombra por decreto los directores, los ministros, los viceministros. Eso, como dice su definición de libre nombramiento, eso está fuera de todo reclamo. Pero muy completa tu exposición de los derechos adquiridos en las otras categorías. ¿Me decías? Sí, le decía que sí, a los funcionarios no es que se van a ir sin un peso, porque los funcionarios de libre nombramiento y remoción también le corresponde algo. No le correspondería igual que a un funcionario servidor público de carrera, ¿verdad?, que ya le toca ya por desvinculación sus derechos adquiridos, sus prestaciones, pero sí le corresponde. No es que se van a ir con una mano adelante, como dicen por ahí, y otra mano atrás. No, le corresponde la regalía navideña, a ellos le corresponde esa proporción. Imagínate, estamos ¿en qué mes estamos? Estamos en julio, ¿verdad? Entonces, esa proporción de ese salario de Navidad le corresponde. Y también las vacaciones. Si ellos han pasado todo un año, ese secretario, ese ministro, ha pasado todo un año y no ha percibido vacaciones, sino ha disfrutado de las mismas, esas vacaciones hay que pagárselas. No le corresponde, ¿verdad?, porque no es lo mismo cuando usted calcula los salarios caídos, que es una proporción mayor, o indemnización, pero le corresponde algo. Por eso es importante que hagan el procedimiento correspondiente, independientemente de la categoría que pertenezcan, le corresponde alguna prestación o derecho adquirido. Bueno, yo no me imagino un funcionario que ganaba 180,000 peleando y que por la proporción de la regalía pascual. Los puntos de contacto, Rosa, contigo. Bien, 809-222-5811, 809-222-5811, y también a través de Instagram estamos en @RosaPérezMelo, @RosaPérezMelo. Bueno, ahí lo saben ya los empleados públicos que saldrían el 16 de agosto, cuáles son sus derechos y a qué instancia apelar. Gracias, Rosa, y nos vemos el lunes. Si Dios quiere y lo permite, un inmenso abrazo. Abrazo para ti también. Y también despedimos nosotros el programa a los amigos televidentes que nos sintonicen mañana a partir de las 7. Y recuerden, hay que esperar sentadito ahí. Los primeros decretos, a ver qué pare el estado de emergencia. Gracias y hasta mañana.